Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Le damos la bienvenida al ministro de Estado de Trabajo y al mismo tiempo presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Eddie Olivares, con quien vamos a conversar de seguridad social y del mercado laboral, pero también de política, porque se trata de un destacado dirigente político del Partido Revolucionario Moderno. Saludos, don Eddie. Buenos días, bienvenido, ministro. Muchísimas gracias. Bueno, iniciar la semana conversando con el país a través de ustedes es un lujo. Así que muy contento de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Bueno, quisiera empezar con asuntos estrictamente del Ministerio de Trabajo. Hay un cambio muy importante. La persona que estuvo al frente del departamento de la Dirección de Trabajo por qué sé yo cuántos años. ¿Cuánto duró el director de trabajo ahí? Años, como pero 18 como 36 años. en el ministerio. Sí, ya creo que se retiró o salió, no sé. Sí. Hay un cambio. ¿Quién ocupa ahora la posición? ¿Cómo se va a llevar esto? Y un poco para conocimiento de la generalidad, ¿de qué se ocupa la Dirección de Trabajo y por qué es tan importante? Sí, tenemos ahí ahora a cargo a un viceministro de Trabajo llamado Domingo Santana, que acaba de ser designado dentro de los 6 viceministros, y él se va a encargar de esa área. Esa dirección juega un papel muy importante porque... Perdón, pero ¿no es incompatible ser un viceministro y director? No, según el hay código. Un director y hay un viceministro. Entonces, el viceministro sustituto todavía no lo hemos designado, pero ya sí, entendí. Se va a designar. Okay. En ese sentido, esa es una dirección sumamente importante porque es la que se encarga de todo lo relativo a las relaciones laborales. Todo lo que tiene que ver con los procesos, tanto de parte de las empresas como de parte de los trabajadores. El tema aparece bajo la sombrilla de esa dirección, por ejemplo, la dirección de mediación, que juega un papel importante en las relaciones laborales entre las empresas y todo lo relativo a los convenios colectivos y demás. Todo lo que tiene que ver con el trabajo. Y es una dirección muy importante. Igual son direcciones muy importantes la de empleos. Ahora la de empleos tiene una relevancia capital y también ahí estamos trabajando. La de empleo se encarga de los programas como uno que tenemos con RD Trabaja, que está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ahora estamos desarrollando tipos de actividades como por ejemplo el pago durante 3 meses a buscadores de empleos que sean insertados en empresas. Entonces, y ahí le hago un resumen. Cuando se anunció esa parte, precisamente sobre ese aspecto, que esto de RD Trabaja, a mí me llamó la atención cuando se mencionó que el Ministerio de Trabajo iba a cubrir ese pago a esos sí, vamos a decir, a esos posibles pasantes de nuevo ingreso en empresas. Entonces, me preguntaba si eso, o sea, que el hecho de que el Estado tenga que pagarle 3 meses de trabajo a ciudadanos, como que se torna un poco como fuera de lugar. Sí. No sé si nos puede aclarar esa parte. No, pero esa es una forma de promover la inserción y la formalidad muy interesante. Este es un proyecto del año 2022, 23. No había avanzado. Al llegar nosotros lo asumimos a plenitud
y estamos procurando la ejecución porque tenía un retraso. En ese sentido hemos ido avanzando. En ese caso se trata de que el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, por supuesto, hace una coordinación con las empresas y los buscadores de empleos. Nosotros tenemos una bolsa de empleos que se alimenta con cada jornada que celebramos. En las condiciones que se debe cumplir para formar parte de ese programa son, por ejemplo, que la empresa tiene que ser formal, tiene que ser una empresa formalizada y cumplir con todos los requisitos en ese sentido. Entonces, la empresa tiene que tener vacantes reales, presenta esas vacantes y entonces suscribe un convenio con el Ministerio de Trabajo, con una serie de requisitos, entre ellos que de quienes formen parte de esa modalidad de programa, tienen que ser el 50% por lo menos insertado en las plazas vacantes de las empresas. Hay buscadores de empleo, sobre todo jóvenes, entre ellos también personas con discapacidad, madre soltera, que entran al programa. Entonces se le paga el equivalente al salario mínimo. Si es en una empresa del sector no sectorizado, o sea, del salario mayor, entonces se le paga ese salario durante 3 meses. Si el trabajador cumple con las condiciones de la empresa, entonces se queda en la empresa. Durante esos 3 meses, también, como es un trabajador formal, entonces se inserta en el sistema de seguridad social. Si es joven, probablemente a partir de ahí va a trabajar, va a esperar para trabajar en empleos formales. Pero entonces ya ahí estamos fomentando la formalidad. Pero también el programa ayuda a insertar personas con discapacidad, a quienes las empresas con personas con discapacidad se les cubren 6 meses de salario mínimo, con la condición de que entre a formar parte de la empresa. Es decir, no se trata de un programa en el que la empresa es quien gana, se trata de un programa en el que gana el joven que no está formado. Entonces en esos 3 meses, si el joven va a buscar empleo y no está preparado, lo van a rechazar sin entrar. Si va y se forma en la empresa, cubierto por el Estado, entonces ya tiene la posibilidad de quedarse en la empresa. Es algo muy interesante, muy conveniente. Entonces, la empresa llena su vacante, a partir de ahí ese buscador de empleo continúa en la empresa, y si no se ocurre que no continúe en la empresa, ya tiene una experiencia de 3 meses y un certificado del Ministerio de Trabajo diciendo que trabajó 6 meses, pero ya él está dentro del sistema de seguridad social. Es decir, que es altamente conveniente. Sí, en el día de ayer el Banco Central rindió un informe sobre empleo y decía que en el 2025 entraron al sistema alrededor de 134,000 personas aproximadamente. Pero mi pregunta es, ¿cuántos de estos empleados vienen de este tipo de programas? ¿Qué calidad de empleo es el que tenemos? Si son empleados que se van directamente a cobrar el salario mínimo, o cuántas oportunidades se está dando a recién graduados de universidades que aspiran no a tener un salario mínimo y muchas veces en lugar de emplearse de esta manera, pues prefieren pasar tiempo haciendo otras actividades, incluso buscando oportunidades laborales con aplicaciones o a través de trabajos online. Bueno, y personas con discapacidad. En la jornada que hicimos aquí en la capital, la última que hicimos, vamos a continuar con otras,
aproximadamente 200 personas fueron a buscar empleos y esas 200 personas tienen maestría y algunos con más de una maestría y acudieron a buscar empleo. Ahí aproximadamente 2.000, 3.000 personas eran profesionales. Lo que te quiere decir que muchos de esos profesionales que quizá trabajaban independientes, no estaban dentro de la formalidad, fueron a procurar entrar a un empleo formal. Es probable que algunas de las empresas dijeran, no, nosotros queremos empleados que no sean profesionales, pero eso te indica hasta dónde mucha gente va cambiando hacia la formalidad. Fíjense el detalle interesante para mí de este informe del estudio de fuerza laboral del Banco Central. Un detalle interesantísimo es el hecho de que el 98% de esos 133.988 empleos nuevos, el 98% son de la formalidad. Es un hallazgo, es un detalle interesantísimo que te dice cómo vamos avanzando hacia la formalidad y ahí se reflejó un avance a corto tiempo. Aunque el Banco Central ahí, bueno, claro, no especifica cuánto de ese 98% son empleados del Estado, o sea, que entraron al gobierno y no necesariamente el sector privado. Cuando uno analiza la generación de empleo del sector privado, se da cuenta que el sector privado generó el año pasado no más de 60.000 empleos nuevos, o sea, entonces tú te quedas pensando 131.000 empleos que entraron a la formalidad, pero de esos más de un tercio son en el gobierno, sí, no precisamente fruto de la productividad o la producción del sector privado. Pero Esteban, el hecho de que de 134.000, casi 134.000 nuevos empleos, al margen de que hayan empleos del sector gubernamental, que me imagino que en esa etapa bajaron, pero al margen de eso, estamos hablando de que el 98% están en la formalidad y estamos hablando de una cifra récord que el porcentaje de empleados públicos no afecta, no cambia la trascendencia que tiene. Yo creo que vamos avanzando muy bien. Estamos hablando de 5.149.829 trabajadores para final del 2025. Y esa cantidad de trabajadores con un incremento de 133.915 respecto al 2024. Y fíjense que en relación con el 2019, para medir a partir de ese momento, equivale a un 10%. Estamos hablando de que aumentó en un 10% durante ese tiempo, lo que refleja la fortaleza, la sostenibilidad de ese proceso de avance hacia el crecimiento del empleo. Estamos hablando de un 5%, pero los estudios de la OIT dan un 4.9% de desempleo, 4.9% de desempleo. Y el salto en la formalidad, nosotros este año estamos absolutamente convencidos con una serie de acciones que vamos a tomar que será mucho más alto que el del año pasado. Ministro, el viernes inicia la legislatura. Por fin el código. Bueno, el código y la ley de seguridad social, pero vamos a empezar con el código, que está más cerca y que casi se aprobaba varias veces. Casi todavía tenemos ¿Qué va a pasar? ¿Van a reintroducir? ¿Toca reintroducir? No. ¿O perimió o continúan los debates en relación al código? No hay que reintroducirlo, continúa. Bueno,
como recuerdan ustedes, quedó en la Cámara de Diputados. No, es que, perdón, es que no recordamos, porque ha dado tanta vuelta. Yo no sé si ustedes se acordaban dónde estaba. Yo no recuerdo dónde estaba. Yo lo recuerdo porque soy ministro de Trabajo. Gracias. Entonces recuérdenos bien cómo es que efectivamente el Senado lo aprobó. Sí, estaba en la vamos a Cámara de recordarlo. Sí. El Senado lo aprobó. Entonces pasó a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados lo estudió durante mucho tiempo. Volvió a convocar a todo el mundo y luego entonces no hubo tiempo. Perdón, nos estuvieron con el cuento de que ya lo tenemos listo, Sí. ya solo faltan 5 artículos, ya leímos esos 5. Eso es como cuando te tienen que pagar y te dicen que el cheque está para la firma. Bueno, el cheque está para la firma. Yo dije varias veces que se iba a aprobar. Yo Sí. dije, de seguro será aprobado. Pero Ya usted no dijo puedo cuándo. decirlo. Bueno, Dijo que se va a aprobar, pero no dijo fecha. Pero lo dije que se iba. Sí, sí. Bueno, entonces ya es una responsabilidad de la Cámara de Diputados. Pero son Porque sus compañeros de partido Senado, quienes lo han hecho quedar mal, ¿eh, ministro? Sus compañeros de partido también, porque Bueno, no se ha aprobado porque mis compañeros de partido no lo aprobaron, porque la oposición no ha tenido ninguna objeción en ese sentido. Sí. Y yo tengo una comunicación permanente con el diputado Rafael Castillo, que es el vocero de Fuerza del Pueblo, y también con mi amigo y hermano Gustavo Sánchez del Partido de la Liberación Dominicana. No amigo de ahora, amigo de muchísimos años. Y hemos tenido un contacto permanente. En ese sentido creo que no es inconveniente. La Cámara de Diputados lo que ha procurado es buscar que esté consensuado. Y el presidente, nuestro querido hermano mío, amigo de ustedes, Alfredo Pacheco, está comprometido con esa aprobación. De modo que yo espero que desde el inicio de la próxima legislatura, es decir, a partir del 27 de febrero, ellos se toman siempre unos días, pero desde que arranque la producción de la Cámara de Diputados, que ha sido un Congreso altamente productivo, con códigos aprobados, pero para que sea más productivo deben aprobar el Código del Trabajo, que es un código de 1992. Estamos pasando al segundo cuarto del siglo XXI. Fíjense esos datos. Es un periodo en el que hubo una transformación laboral total, global y en todos los sentidos. Es otro mercado laboral en el mundo. Y la pandemia terminó de darle el empujón. Claro, fíjense estos datos que acabamos de analizar. El país no puede seguir con un código del siglo XX. Entonces, eso hay que entenderlo. Y con el código que se apruebe, ganan los empresarios, que salen muy bien ahí. Para mí, lo más importante, lo más trascendente es que el sistema legal de trabajo va a tener una mayor seguridad. Y para los empresarios eso es importantísimo. Por ejemplo, en el código del 92, que es el mejor código que hemos tenido, en el código del 90, pero todo tiene sus particularidades que hay que adaptar, que hay que arreglar. Pero ahí hubo un fallo. Por ejemplo, una sentencia motiva que un alguacil, un viernes cualquiera, se presente a una empresa y desmantele la empresa con una sentencia, con un monto que no justificaría de ninguna manera usted ir y embargar todo lo que hay en la empresa y quebrar esa empresa. Eso con la reforma ya no volverá a pasar. Ya ningún empresario estará en la incertidumbre de que se aparezca un día alguien y le desmantele la empresa. Entonces, solo eso, esa seguridad jurídico-laboral es suficiente. Pero también tendremos el juez de la conciliación. Solo el hecho de que procesos que se tardan 5 o 6 años se reduzcan y se lleguen a soluciones en poco tiempo al inicio, también es importante para los empresarios, para los trabajadores y para el país. Entonces,
necesitamos que el código se apruebe lo antes posible y esperamos que eso ocurra. Pero además hay nuevos elementos porque es que se han estado debatiendo en las últimas semanas, que no son nuevos, pero que se han estado debatiendo recientemente, que es el tema de la reducción de la jornada laboral. Ya hubo un intento hace alrededor de 2 años con su antecesor, cuando estaba Luis Miguel de Camps en el Ministerio de Trabajo, se hizo el programa, algunas empresas lo acogieron para reducir la jornada laboral a 4 días, si mal no recuerdo. Nunca supimos bien los resultados, las empresas no nos rindieron sus resultados, y hoy veía un artículo de Ligia Bonetti, la empresaria, diciendo que en un país en vías de desarrollo como República Dominicana, pensar en ese tipo de propuestas sería un retroceso. Me gustaría saber su opinión y ¿de qué nos serviría debatir este tema? Miren lo que pasa. La República Dominicana de hoy es un país que es referente en materia laboral en el mundo, en materia de éxito del tripartismo, y ahí juega un papel muy importante los empresarios, que también son empresarios con ideas avanzadas. Hemos avanzado ahí también. Y con el liderazgo sindical, que es un liderazgo sindical mucho más comprometido, más consciente de su rol en beneficio del país. Es otro país. Ahora, en el mundo, en este momento, en México se discute, por ejemplo, el tema de la reducción de la jornada laboral, en Colombia, en todas partes. Pero en Europa, el promedio de jornada laboral semanal es de 36 horas, 37 horas en toda Europa. Y el modelo que se toma más exitoso es el de Países Bajos. A los empresarios de holandeses, nadie le puede decir que haga jornada larga de trabajo porque no te la van a aceptar. Son los empresarios. Mientras la jornada de 8 horas se conquistó a sangre, sudor y lágrimas, con mártires como los de Chicago, para llegar a la jornada de 8 horas, la reducción de la jornada de ahora no va a ser con lucha en la calle. Son los mismos empresarios. ¿Por qué? Porque está demostrado el valor del capital humano en este tiempo y hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Y en ese sentido, Alemania, por ejemplo, que bajó a 32 horas, un poquito más que Países Bajos. Y un mes de vacaciones. Sí, en la industria más altamente tecnológica, a veces la falta de personal también los hizo bajar a 32 horas en Alemania y le ha dado un excelente resultado, porque es un tema, la calidad del trabajo, el hecho de que el trabajador no va a estar esperando, como en la jornada de 8 horas, el momento de irse mirando su reloj para salir corriendo e irse para su casa, porque en este caso es una jornada que los va a motivar a trabajar intensamente dentro del horario establecido. Entonces, al final es un tema de rentabilidad positiva para la empresa, rendimiento positivo para la empresa, disminución de gastos en el trabajo también positivo. Entonces, el mundo cambió. Van a ser los empresarios los que la van a reducir. Aquí se hizo un piloto muy interesante. Nosotros ahora vamos a hacer una prueba más amplia, pero es voluntario. Aquí nadie está hablando de someter un proyecto para reducirla. Nadie ha dicho eso. Estamos hablando de que el país tiene que estar en sintonía con lo que está pasando en el mundo. Y también los empresarios, que son empresarios que están al día. Miren, yo escucho temas en relación con ese tipo de cuestionamiento. Y le digo, hay gente que no se ha dado cuenta que los mismos empresarios han empezado a reducir la jornada. Por ejemplo, antes se trabajaba en el sector privado hasta los sábados, al mediodía. Aquí muchísimas empresas ya no trabajan los sábados y ahí hay una reducción de 4 horas.
y esa reducción es voluntaria. La reducción voluntaria aquí empezó hace mucho, Ministro. con esas 4 horas de los sábados, Esteban. Entonces, el mundo cambió. Es las condiciones del capital humano, del trabajador. Es la alta productividad que te genera. Es que tú no tienes ausentismo, porque no hay justificación. Cada quien realiza esas actividades sin pedirle permiso, sin tomar de su horario el tiempo. Entonces, todos esos son factores y lo que estamos haciendo son ensayos y además colocándonos en el debate mundial sobre este tema. Ministro, por un momento vamos a hablar con Eddie Olivares, porque ya no tenemos que ir, pero necesitamos hablar con Eddie Olivares y no con el ministro sobre política un chin, no solamente de su partido. Ayer el PLD abrió una carrera de aspirantes a esa nominación presidencial. ¿Cómo usted ve eso? Ahí se manifestó su aspiración Gonzalo Castillo. ¿Cómo usted ve eso? Bueno, es su derecho. Entonces, lo que sí yo, y ahora hablando como por los 10 años que tuve en la Junta Central Electoral y mi relación con el derecho electoral. Pero miren, el mensaje malo que envía, y esto yo lo diría aunque fuera el PRM, siempre he fijado mi posición en estos temas. Técnicamente hablando, lo malo que tiene es que eso adelanta la precampaña y viola la ley. Porque los hechos es un banderazo de inicio de la competencia interna en el PLD. Eso no puede ser ni en el PRM, ni en el PLD, ni en Fuerza del Pueblo, ni en ningún partido. Si hacemos las leyes, tenemos que respetarlas. Porque eso envía un mal mensaje. ¿Y cómo lo viola? Y convierte en leyes muertas. Entonces, si Don Eddie, ¿cómo queremos que los partidos escojan antes de octubre, si queremos que sea antes de octubre, si queremos que la pre-campaña no se inicie el primer domingo del mes de julio del año anterior al de las elecciones, pues volvamos a quitar eso de la ley. Pero si esos partidos aprobaron esa ley en el 2018, no se justifica que la violen ahora, bajo ningún subterfugio. Yo estoy en desacuerdo, sin importar el partido que sea. Eso envía un mal mensaje y coloca al órgano administrador del proceso, a la Junta Central Electoral, en una situación difícil, en una tensión innecesaria y coloca también al Tribunal Superior Electoral, que ya falló sobre ese tema, también en una situación innecesaria. El PLD no necesita eso. Tú puedes estar motivando las actividades y todo eso, pero sin enviar ese mensaje. Lo otro es un derecho del Partido de la Liberación Dominicana, que es un gran partido, un partido que tiene representación en todo el territorio nacional, que le ha hecho un gran aporte al país, porque esta democracia que hemos construido no la ha construido un solo partido, ni un líder, ni 2 ni 3. Es una construcción de muchos años. Entonces, lo más importante es que los partidos se fortalezcan. Nosotros tenemos el lujo, y somos un modelo en la región, de tener un sistema de partidos fuerte, y contrario a lo que mucha gente se cree, el de nosotros es un modelo, y lo quisieran tener otros países. Un liderazgo que ha sido responsable. Un país donde los expresidentes acuden a una convocatoria del presidente. Eso no ocurre en ningún lugar del continente americano. Y en ese sentido tenemos que protegerlo, fortalecer el sistema y seguir haciendo una democracia mucho más consolidada. Gracias a Eddie Olivares, ministro de Trabajo y también presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Nos faltaron temas por tratar, pero bueno, el tiempo siempre nos apremia, así que le tendremos que invitar nuevamente para seguir conversando sobre diversas áreas. A ustedes, amables televidentes, tenemos ahora un tiro en vivo, señores.